Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 3, Números capítulo 14. Esta sección muestra la reacción del pueblo ante el informe desfavorable que trajeron 10 de los 12 espías, luego de haber estado 40 días recorriendo la tierra de Canaán, en la que debían entrar para tomar posesión de ella, a excepción de Josué y Caleb, que representaban a las tribus de Judá y de Efraín respectivamente. Los otros 10 príncipes de las 10 tribus restantes que fueron a espiar la tierra, hablaron contra ella, quejándose de que iban a perecer allí. Por eso todo el pueblo gritó y dio voces. Debió ser un gran alboroto, ya que imaginemos más de 1 millón de personas gritando de miedo y terror, contagiándose unos a otros este pavor. Dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Pero finalmente su queja era contra el Señor. Ellos ya habían visto lo que pasaba cuando murmuraban contra aquellos líderes que el Señor puso sobre el pueblo. Habían visto lo que le pasó a María, quien estuvo 7 días fuera del campamento, y ellos ya habían murmurado antes contra el alimento que el Señor les daba, y Él había derramado juicio por esto, pero ahora volvían a caer en este pecado. Recordemos que estaban a las puertas de la tierra prometida, es decir, estaban listos para entrar y solo debían ver cómo hacerlo. Solo estaban en el 2º año desde su salida de Egipto, pero ellos llegan a decir que preferirían morir en la tierra de Egipto, o en ese desierto, antes que todo lo que iba a suceder. En esta reacción que tuvieron los hijos de Israel, vemos una gran insolencia, porque ellos incluso querían designar a un capitán que los liderara en el regreso a Egipto, siendo que el Señor los sacó con mano poderosa y brazo extendido, como dice su palabra, demostrando gran poder. Él destruyó y arruinó a la nación más poderosa del mundo en su tiempo para sacar de allí a su pueblo, y lo hizo con grandes señales y con grandes prodigios, y aún así ellos dudaban de sus promesas y no lo creían capaz de vencer sobre los pueblos de esa región, mostrando su incredulidad y rebelión. Se amotinaron contra el liderazgo que el Señor puso sobre ellos, lo que era equivalente a rechazar el gobierno de Dios mismo. Josué y Caleb trataron de hacerlos volver al Señor, y les hablaron para hacerlos entrar en razón. Ellos hicieron ver que la clave es que el Señor se agradara de ellos y les mostrara su favor, y para eso ellos debían ser obedientes. Por eso hablaron diciendo, en el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y si ellos realmente estaban bajo el amparo del Señor, dice también en este versículo, nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es decir, ellos los estaban llamando a confiar en el Señor y a no tener temor de los hombres. Esto no era otra cosa que confiar en las promesas de Dios que Él entregó mediante sus pactos hechos a Abraham, Isaac y Jacob, y luego también en el pacto en Sinaí. Sin embargo, la reacción de la multitud fue querer apedrearlos. El Señor se irritó contra este pueblo y quiso eliminarlo por completo, pero Moisés intercedió por ellos, mostrándonos en esto no a un Dios que cambie de parecer, sino que Él nos quiere enseñar sobre el ministerio del mediador, que intercede por el pueblo ante Dios y da a conocer a Dios ante el pueblo. En ese ministerio, Moisés anticipó a Cristo. El Señor actúa como si fuera un hombre que está dialogando con Moisés a fin de enseñarnos una verdad espiritual, pero en realidad el propósito de Él es mostrarnos la mediación de Cristo a través de esta sombra, que es lo que hace Moisés para que el pueblo no sea destruido. Moisés intercedió con el propósito de que la gloria de Dios no fuese puesta en duda, que Dios no fuera desacreditado en su nombre, y Moisés dijo entonces al Señor en el versículo 17, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, y esa es la petición que mueve su oración, y que fundamenta también el hecho de que el Señor tenga misericordia. Finalmente el Señor escuchó esta oración de Moisés, y eso también nos muestra cómo debemos orar nosotros, teniendo siempre en vista la gloria de Dios y la exaltación de su nombre. Desde el versículo 20, a pesar de esto, Dios derramó su juicio sobre el pueblo, así como también hizo con el becerro de oro. No eliminó a todo el pueblo, pero sí demostró un juicio sobre ellos, diciéndoles, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el versículo 28, el pueblo dijo, queremos morir, ojalá muriéramos acá, ojalá muriéramos en Egipto. Y ante esos dichos, es como que Dios hubiese respondido, si eso querían, entonces eso les voy a dar. Finalmente, ellos iban a quedar en el desierto. Sus cuerpos y sus cadáveres serían enterrados ahí. Todos los de 20 años hacia arriba, que habían vivido la maravilla del Éxodo, ahora perecerían en el desierto, y los hijos de ellos terminarían entrando a la tierra. En consecuencia, el Señor los excluyó. Dice en el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, exceptuando a Josué y Caleb, que eran los únicos de esa generación que iban a ingresar. Aprendemos de esto que debemos tener mucho cuidado con nuestras quejas. Puede ocurrir que el Señor termine
responde concediéndonos lo que exigimos groseramente al quejarnos, y eso no es un bien para nosotros, sino un juicio, porque lo que motiva nuestra queja no es nuestra sabiduría y lucidez, sino la estupidez de nuestro pecado. El Señor los acusa de que lo han tentado ya 10 veces en el versículo 22, es decir, ya en 10 ocasiones habían desafiado su autoridad, habían desconocido su gobierno sobre ellos, habían desconfiado de sus promesas y se habían rebelado con descontento y queja en sus corazones. Primero en el Mar Rojo, antes de cruzarlo, luego en las aguas de Mara, luego en el desierto de Sin. En cuarto lugar, cuando almacenaron maná, siendo que el Señor les había dicho que no lo hicieran. En quinto lugar, cuando violaron el sábado, luego en Refidim, luego en el caso del becerro de oro, luego en Tabera, posteriormente en las quejas sobre la comida, en Números 11:4, y por último, esta negativa de entrar en Canaán, que estamos revisando en el presente capítulo. Recordemos que el número 10 en la Biblia da la idea de algo completo. Esto implica que Israel había tentado al Señor hasta llegar al colmo. El peso de su pecado ya había sobrepasado la medida aceptable. Ellos se quejaron de que Dios los había llevado allí para que sus hijos cayeran cautivos. Por eso Él les responde en el versículo 31, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Este pueblo acusaba a Dios de que no sería capaz de cuidar a sus hijos. Por eso el juicio de Dios es que esos hijos verían la bendición, pero ellos, sus padres, quienes se quejaron, quedarían excluidos por su incredulidad. Es un gran juicio el que derramó el Señor sobre este pueblo. Quedaron fuera los adultos de entrar a la tierra prometida y el pueblo debería vagar por el desierto durante 40 años. Consideremos que ellos ya estaban a las puertas de la tierra y debían entrar en ese momento, pero debido a su rebelión, el Señor demoró esa entrada de ellos por 4 décadas. ¿Y por qué fueron 40 años? Porque dice que es un año por cada día que estos príncipes recorrieron la tierra para reconocerla, y ellos lo hicieron en 40 días, por tanto debían estar 40 años en el desierto. Y el Señor les dijo, en este desierto serán consumidos y ahí morirán, en el versículo 35. En esto podemos ver a quienes están en medio de la iglesia solo de manera visible, es decir, se cuentan en medio de ella, pero no van a entrar al cielo por su incredulidad, debido a que no son parte de la iglesia realmente. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, en 1 Juan 2:19. Por lo tanto, debemos considerar y saber que hay algunos en la iglesia que visiblemente están allí, pero que no son parte de ella en términos espirituales, y que por tanto no heredarán las bendiciones, que son prometidas a la verdadera iglesia. Desde el versículo 36, por otro lado, se presenta el castigo contra quienes causaron este alboroto, que fueron estos 10 príncipes enviados a espiar la tierra. El pasaje dice que ellos habían hecho murmurar contra Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Con esto debemos considerar que cuando hay personas que desaniman a la congregación, están incurriendo en un grave pecado, cuando hacen dudar a otros de las promesas de Dios, cuando siembran dudas sobre la verdad de la palabra de Dios, haciendo que den pasos hacia atrás por causa del miedo. Las personas que decaen también son responsables por ese hecho, pero quienes las hacen dudar han hecho tropezar a los pequeños, y en ese sentido mejor les fuera atarse una piedra de molino y lanzarse al río, como dice el Señor en Marcos 9:42. Y el versículo 37 nos dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Por ello, su juicio fue justo. Desde el versículo 39, después el pueblo se enlutó debido a esto, pero no con un dolor de arrepentimiento, sino solamente por las consecuencias que trajo su maldad, porque siguieron demostrando el principio que los llevó a esta caída, que era la rebelión y la incredulidad, y ellos ahora se dirigieron a batallar contra los pueblos de la zona en desobediencia al Señor. Este hecho nos lleva a reflexionar en que si nosotros estamos realmente arrepentidos, demostraremos ese arrepentimiento en una obediencia a la palabra de Dios. No vamos a tratar de buscar una vía alternativa según nuestro propio criterio para mostrar nuestro arrepentimiento o para enmendar nuestro error, sino que la forma de hacerlo debe ser según la Biblia, según la misma voluntad de Dios. Y a pesar de que el pueblo se dolió y se enlutó, querían ir a batallar contra los de la tierra, cuando el Señor les había dicho que no lo hicieran. Por eso Moisés les dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, en el versículo 41. Y además les dijo en el versículo 42, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Pero a ellos no les importó. Y Moisés dijo algo muy potente, en el versículo 43, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. No podemos esperar que el Señor bendiga nuestro esfuerzo si no lo estamos haciendo conforme a su palabra. Él no estará con nosotros si tenemos actitudes de soberbia. La única forma de esperar la bendición real del Señor es cuando procedemos conforme a su palabra, en obediencia a ella. Sin embargo, muchas personas con las que uno habla y a las que uno puede confrontar de un pecado aseguran estar tranquilas porque afirman que Dios está con ellas, mientras se niegan a obedecer su palabra. Esas personas van directo al precipicio
juicio. Y algunos incluso creen tener paz y tranquilidad. Dicen, yo estoy tranquilo, yo he orado por esto y mi corazón está en paz. Sin embargo, cualquier persona puede también decir estar tranquila mientras va con una sonrisa en el rostro hacia el precipicio, porque ese no es el criterio. No es si alguien se siente tranquilo con lo que hace, sino que el criterio es la palabra de Dios, y solo si se vive conforme a esta palabra se puede esperar que Dios esté con una persona. Muchas veces podemos decir que estamos tranquilos porque nuestro corazón se ha endurecido al punto de que ya no oímos las advertencias de la palabra ni del Espíritu, y por supuesto a ese punto tampoco vamos a oír las advertencias de nuestros hermanos. Por tanto, escojamos bien el parámetro para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Si se actúa en contra de la palabra, y eso incluye las veces en que se manipula lo que ella dice para que se amolde a nuestro interés personal, no se puede esperar que Dios esté con nosotros. Al final de este capítulo, en el versículo 44, nos dice que los hijos de Israel se obstinaron y fueron necios, subiendo de igual forma contra estos pueblos, y no se podía esperar otra cosa que el hecho de que fueran derrotados por su desobediencia. Ese es el resultado natural de la rebelión. Capítulo 15. En los versículos 1 al 16, vemos que el Señor da esperanza a este pueblo, porque dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, en el versículo 2, y luego da una serie de instrucciones. Es decir, a pesar de todo esto que había ocurrido, el Señor les asegura que ellos van a entrar en la tierra prometida. No va a entrar la generación que mencioné en el principio porque fue juzgada aquí, pero Israel como pueblo sí entraría, lo que nos habla de la gran misericordia del Señor y de su fidelidad al pacto. Podemos confiar en un Dios que no obra según pasiones pasajeras, sino según su voluntad firme, porque sus promesas se basan no en emociones, sino en sus perfecciones, y ellas son inmutables. Esa misericordia se relaciona con los sacrificios que ordena realizar, y que apaciguan la ira de Dios debido al pecado. Por el libro de Hebreos aprendemos que estos sacrificios en realidad no podían lavar las conciencias ni quitar la maldad del pueblo, sino que apuntaban a la obra redentora de Cristo, como una sombra de lo que había de venir. Por otra parte, la mención de los extranjeros también anticipa la inclusión masiva de los gentiles en el reino de Dios, en la era del nuevo pacto. Salmo 53. En este salmo vemos que se repite lo dicho en el Salmo 14 y después también es citado en Romanos capítulo 3 para hablar de la situación de la humanidad que está bajo el pecado y sin Dios. Lo que ocurre con esa humanidad es que dicen en su necio corazón, no hay Dios. Hemos visto que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios 1:7 dice esto, es decir, los únicos sabios son aquellos que tienen temor de Dios, y no hay sabiduría posible sin él. Por lo tanto, el necio es todo lo contrario, ya que dice en su corazón no hay Dios. Esto es relevante porque alguien podría afirmar con su boca creer en Dios, pero en su corazón puede negarlo. Y lo que importa es lo que dicen nuestros pensamientos, lo que dice nuestra disposición del corazón, nuestros deseos más profundos. ¿Realmente decimos allí que hay Dios? ¿Nos sometemos a Él? ¿Le obedecemos? ¿Y está Él sobre todas las cosas en nuestra vida? El Señor hace un examen de la humanidad y dice en el versículo 3, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso, cuando las personas dicen ser buenas, entre comillas, no están analizando su corazón según la Escritura, porque se consideran buenos si se comparan con Hitler, claro está, y siguiendo su criterio de moralidad, pero si se examinan a la luz de la ley de Dios, nadie es bueno. Y uno de los distintivos de los impíos es que a Dios no invocan, dice el versículo 4. Si nuestra vida se caracteriza por la falta de oración, estamos evidenciando que decimos en nuestro corazón que no hay Dios, y por tanto somos necios y malvados. Pero el Salmo finaliza con una súplica, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, en el versículo 6. Es hermoso saber que ese clamor ha sido respondido, ya que en Cristo la salvación de su pueblo salió desde Sión, para llenar el mundo entero del conocimiento de Dios. Lo que en el salmista fue un clamor, en el profeta Isaías fue una promesa. Dice Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y ella se cumplió en Jesús nuestro Salvador. Proverbios capítulo 11. En el versículo 4 observamos que no hay riquezas que nos puedan librar del juicio de Dios, que merecemos por nuestro pecado, pero la justicia, es decir, el ser justos, librará de muerte. La pregunta fundamental en consecuencia es, ¿cómo podemos ser justos? La Escritura responde claramente en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos puede librar en el día del juicio es la fe en Cristo, en sus obras y sus méritos perfectos. Nadie puede ser hecho justo por sus propias obras. No podemos ganar ni comprar el favor de Dios debido a nuestro pecado. Por tanto, es vano vivir para las riquezas, sino que debemos vivir por la fe en el Señor, quien nos amó y se dio por nosotros. Marcos capítulo 14. Desde el versículo 53 vemos a Jesús ante el concilio. Este es el juicio más injusto jamás realizado, contra quien no solo es el justo, sino que es la justicia misma. Se le condenó
de manera completamente ilegítima e injusta. Ellos sabían que estaban buscando a propósito una ocasión para acusarle falsamente, con engaño, pero aún así eran muy hipócritas porque querían juntar 2 testigos, que era lo que exigía la ley para condenar a alguien. Es decir, querían violar la ley obedeciendo la ley, incurriendo en una abierta contradicción. Y esa es una de las características de la hipocresía, el tratar de ajustarse a la forma, pero olvidando completamente el fondo. Así buscaban testimonio y no lo hallaban, hasta que finalmente le preguntaron a Jesús y él mismo dijo: Yo soy. Este es un título que vemos que ocupa Jehová desde Éxodo capítulo 3, donde él se da a conocer como el Yo soy, el nombre del Dios del pacto. Y aquí Jesús se lo atribuye a sí mismo y dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, en el versículo 62. Es decir, él ya anuncia que va a venir en poder y gloria. Y al escuchar esto, los fariseos se indignaron y lo condenaron en este juicio religioso, porque recordemos que primero hubo un juicio religioso ante el Sanedrín y luego un juicio civil ante Pilato. Notemos que ellos están en lo más profundo de la necedad, porque se escandalizaron de la verdad. Y esta es una de las señales de que estamos ya arruinados y destruidos espiritualmente, cuando nos escandalizamos ante la verdad en vez de escandalizarnos ante el pecado y el error. Y ellos no se escandalizaron de su propia hipocresía, ni de su propia putrefacción espiritual, porque estaban completamente llenos de pecado, pero sí se asombraron ante aquel que era el justo, el Salvador del mundo, la verdad y la vida. Desde el versículo 66 encontramos la caída de Pedro. En Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pedro confió en sí mismo, afirmando que nunca iba a negar a Jesús, sino que lo seguiría hasta la muerte. Luego, cuando Jesús les ordenó velar y orar, él se dedicó a dormir, con lo que no solo desoyó el mandato de Jesús, sino que también pensaba que él no necesitaba depender de Dios en oración, sino que en sus fuerzas estaba bien. Por último, pretendió defender a Jesús con su espada, pensando que él era el protector de Jesús, cuando en realidad era un simple mortal, a quien Jesús tenía que proteger. Luego de esto, Pedro fue puesto a prueba, y ocurrió lo esperable: fue completamente avergonzado. Después de tan vana autoconfianza, vemos la caída estrepitosa de Pedro, donde dijo 3 veces que no conocía a Jesús, y la última de aquellas ocasiones tuvo una particularidad. Dice que él comenzó a maldecir y a jurar, en el versículo 71. Es decir, dijo hasta groserías en esto, y el hecho de que maldijo y juró implica que él invocó incluso la maldición de Dios sobre sí mismo si es que lo que decía no era verdad. En otras palabras, él dijo: si yo estoy mintiendo, que Dios me maldiga y me mate. Por tanto, con esta reacción, Pedro llegó a lo más hondo de la miseria, y cuando ya dijo la última negación, al darse la señal que Jesús había anunciado, Pedro se acordó de las palabras del Señor y lloró amargamente. Con esto nosotros debemos entender que la negación de Dios y de Cristo va mucho más allá de simplemente decir no le conozco, sino que cada vez que nosotros escogemos el pecado antes que la santidad, la mentira antes que la verdad, o agradar a los hombres antes que agradar a Dios, estamos también negándolo y cayendo en este mismo error de Pedro. En consecuencia, debemos pensar en esto como algo integral y pedir al Señor con insistencia que nos guarde y que nos ayude a seguir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.